Presidente Rodrigo Paz promulga la Ley del Presupuesto General del Estado reformulado 2026. Banco Central de Bolivia defiende crédito de 1.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y asegura que la deuda seguirá bajo control. Romer Saucedo anuncia que renunciará como presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Comandante de la policía niega críticas al ministro y afirma que audio fue editado. Transporte pesado exige reestructurar YPFB y abrir paso a privados para garantizar la calidad y el abastecimiento de combustible. Panificadores esperan reunirse con el gobierno y no descartan revisar el precio del pan. En el panorama internacional, Ecuador y Paraguay firman pacto de extradición para luchar contra el crimen organizado. Pakistán asegura que Estados Unidos e Irán negocian desescalada tras nuevos bombardeos. Todas las noticias están en 24 horas. Muy buenas noches a todo el país. La cordial bienvenida a esta tercera edición del noticiero 24 horas en este jueves 30 de julio, penúltimo día del séptimo mes del año 2026. Estamos avanzando rápido, pero también tenemos el resumen de las noticias más importantes para todos ustedes, así que iniciemos. Se ha pronunciado en las últimas horas el presidente Rodrigo Paz y ha promulgado la Ley del Presupuesto General del Estado reformulado 2026. Quiero felicitar a las brigadas parlamentarias de cada región del país, porque la decisión de aprobar el presupuesto general del Estado significa no solo cumplir con cada departamento, con cada municipio, sino en un momento donde la decisión conjunta de unidad para sacar la patria adelante es fundamental. Este presupuesto, luego de 20 años, por primera vez se debate. Este presupuesto fue aprobado por las mayorías, tanto en diputados como en senadores, recuperando al Parlamento como un centro de consensos y de representación de regiones, no de intereses políticos, sino de regiones que ven a través del voto conjunto soluciones. A través de este presupuesto llegarán muchos recursos económicos para obras, proyectos, salud, educación y otras necesidades de cada departamento. Felicidades a los parlamentarios, felicidades Bolivia, porque esto es parte de reordenar la casa. Bueno, al respecto hay repercusiones. Por ejemplo, la senadora de Libre, Elena Pachacute, ha acusado al Ejecutivo de replicar el modelo de presupuesto general del Estado del gobierno de Luis Arce Catacora. Además, ha asegurado que es falso que exista un alejamiento de Alianza de Unidad del gobierno. Respuesta precisa en este caso, porque este mes de julio de 9,37, hoy estamos en 11,85, ya bordeando los 12 bolivianos. Julio, 3 puntos. Agosto, otros 3 puntos. Entonces, el ministro no ha precisado justamente bajo qué tipo de cambios estaría trabajando o hasta qué tope se va a llegar. Entonces, son algunos cuestionarios que el ministro no ha respondido en su momento y mucho menos ha aceptado la propuesta de la Alianza Libre, pero nosotros como Alianza Libre ya teníamos justamente también un trabajo comprometido con los gobiernos autónomos, municipales, departamentales, de aprobar esta normativa de manera unánime. Pero también hay que ser muy claros que en un tema político, cuando la bancada de Alianza Unidad dice apartarse del gobierno, totalmente falso. El presupuesto general del Estado lo han aprobado de manera conjunta tanto el PDC como la Alianza Unidad, así que se desenmascara esa famosa ruptura entre otros, porque siguen cogobernando y siguen teniendo un gobierno, en este caso, un presupuesto centralista, chantajista, porque lamentablemente los gobiernos autónomos no van a disponer de plenitud en cuanto a los recursos económicos que tienen. Ahora, ¿hay ahorro en este presupuesto? Continuamos con la información en temas que tienen que ver con la economía en el país, ya que el Banco Central de Bolivia defiende el crédito de 1.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y aseguran que la deuda seguirá bajo control. El crédito con el fondo de 1.900 millones de dólares efectivamente incrementará la deuda en ese nivel, pero también tenemos que considerar que este es un crédito en condiciones concesionales, ¿no?
Una cosa es endeudarse a corto plazo con una tasa muy alta y otra cosa es endeudarse a largo plazo con una tasa baja. Ese es el crédito al fondo. Va a incrementar nuestro saldo de deuda, sin duda, pero no va a subir a niveles por encima de los que están establecidos a nivel de los países. No estaremos cerca del 30% en la relación saldo de deuda PIB. Entonces es una buena deuda. Es una deuda que va a orientarse a los objetivos específicos que tiene y es una deuda concesional. Por lo tanto, es una deuda que va a beneficiar a los objetivos que planteamos en política económica. En cuanto al crédito de los 1.900 millones de dólares que nos va a llegar del fondo, es un crédito para balanza de pagos. Evidentemente incrementa las reservas, pero no es como un crédito del BID que va a construir un camino, ¿no? O generar una actividad económica. Este crédito, los créditos del fondo son exclusivamente para balanza de pagos. Por su parte, el diputado de Libre, Antonio Pinto, aseguró que mientras no existan las inversiones correspondientes al país, el dólar va a continuar en ascenso. El marco normativo, por ejemplo, de los hidrocarburos o de la minería, es necesario para parar la inflación, para que haya inversión, mucho más importante que una resolución o un pronunciamiento. Entonces, yo creo que para parar esta inflación tiene que haber políticas que generen inversión. Otra manera no hay. Era inevitable cambiar el valor del dólar, era inevitable, lo hubiese hecho Rodrigo Paz o cualquier otro, pero con esto tenían que venir medidas en conjunto para estabilizar lo que iba a ser la crisis económica a partir de la modificación del precio del dólar. ¿Usted cree que va a seguir subiendo el dólar entonces, a pesar de esta resolución? Mientras no hayan inversiones, el dólar real en la calle va a seguir subiendo. Mientras no hayan dólares en el país, el dólar real en la calle va a seguir subiendo. Podemos volver a ponerle un cepo al dólar, podemos poner de nuevo un precio que no fluctúe, podemos decir que ahora sean 9 bolivianos, 10 bolivianos, 11, 12 bolivianos el precio del dólar. La cosa es encontrar ese precio. La economía tiene un matiz bastante autónomo al momento de regirse, entonces mientras no haya inversión, mientras no haya dólares, el precio en la calle del dólar va a seguir subiendo. En otra noticia, el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, ha descartado solicitud de montos exorbitantes ante el Fondo Monetario Internacional para enfrentar una economía destrozada. Mire, lo que se está haciendo es ver lo que necesitamos efectivamente, ¿no? Hablar de que si es poco o mucho, obviamente no tiene sentido solo con largar una cifra, sino está en función a un programa macroeconómico que requiere obviamente de inyección de recursos de afuera, de recursos que vienen a apoyar, por ejemplo, los temas de la balanza de pagos, una serie de aspectos, en una economía que nos la dejaron destrozada. Entonces, como planteamos nosotros en la campaña electoral, se está requiriendo los recursos mínimos del exterior que nos permitan ir a la estabilidad, porque la idea es reactivar la economía, que sean la capacidad de generar ingreso, de generar ahorro de los bolivianos, la que sostenga nuestra economía y no ir a requerir montos de crédito exorbitantes que obviamente no le van a dar necesariamente una solvencia a largo plazo a la economía del país. Hay una crítica de decir que nosotros en la campaña no hubiéramos hablado de la necesidad de créditos, no, pero hay una gran diferencia. Algún partido y algún representante de un partido en las elecciones planteaba créditos de 12.000 millones del Fondo Monetario. La idea es de este gobierno más bien requerir los préstamos que efectivamente necesitamos para volver a la estabilidad económica. Y también se ha pronunciado el expresidente Evo Morales, quien ha rechazado esta segunda orden de aprehensión en su contra y desafía al gobierno en dar la cara. ¿Cuáles son las acusaciones? Alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, asociación delictiva, instigación pública a delinquir. Si analizamos este cargo, estos 5,
5 cargos, ¿no? Yo veo, pero vamos a demostrar, no soy culpable de ninguno de esto. ¿De qué alzamiento armado? Que demuestre qué alzamiento armado. Quiero que demuestre cuántas armas. Entonces, yo tampoco, nunca usted ha ordenado que salgan con lo que tienen, o sea, le acusan de algo que no es. El movimiento indígena, sectores sociales así unidos no participen, ¿no? Tal vez pueden avanzar. Ya basta, ¿hasta cuándo? Si es machito que venga, me dijo el Rodrigo Paz. Cuando se me da garantía, yo voy. Yo doy garantías, que venga si es machito acá. Si quiero enseñar a gobernar con Amasuba, Amayuya, Amajele, solamente 3. Basta. Para gobernar bien. Que venga. Le convoco, que venga. Ni ser alcohólico, ni drogo, de paso. ¿Por qué digo, sabe él, por qué digo eso? Continuamos ahora en el ámbito político en nuestro país, ya que en representación del Gobierno Nacional, el vocero presidencial José Luis Gálvez ha respondido a Evo Morales, invitándolo a que venga a la Plaza Murillo y dé la cara. Estas fueron sus declaraciones. Bien, nosotros lo invitamos a que venga a la Plaza Murillo y le dé la cara al pueblo. Esa debería ser la respuesta en general. Y estos son temas de seguridad y tengan la certeza de que respecto a ese tema, primero vamos a actuar y luego vamos a comunicar. Y cualquier persona que tenga cosas que rendir cuentas ante la ley, incluido el señor del Chapare, debería presentarse ante la justicia y simplemente dar sus razones y sus explicaciones, y que la justicia sea aplicada plenamente. Los dirigentes campesinos del Trópico señalan que se van a reforzar la seguridad para Evo Morales. Lo que deberíamos pedirle a todos los ciudadanos es que se presenten ante la justicia cuando son requeridos, y no hay excepciones al respecto. Y si tienen que tomar esas medidas, etcétera, etcétera, demuestran su vocación antidemocrática, ¿no? Y desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz exigen ejecutar la orden de aprehensión nueva que existe en contra de Evo Morales. Se debe cumplir esta orden. Este es el día 1 de esta orden de aprehensión. Y nosotros, desde el Comité Pro Santa Cruz, siendo serios con el proceso que hemos iniciado a través de los mecanismos de Estado, exigimos que esta orden se cumpla. ¿Por qué se debe cumplir? Porque hay 53 días de bloqueo de familias que han tenido que sufrir 22 muertos, de desabastecimiento de alimentos, de gente que no ha tenido salud atendida en estos días, y todas las aquegencias de carreteras, caminos y otros que hemos tenido los bolivianos. Por ende, hoy más que nunca debemos tener que este señor comparezca ante la justicia, porque él no está por encima de la justicia. Él tiene que estar como cualquier ciudadano, debe ir ante la justicia y hacer su descargo judicial. Si él no tiene nada que ver, pues bueno, saldrá por la puerta tranquilo. Si tiene algo que ver, pues será cautelado para posteriormente determinar su situación jurídica. Lo que hoy sí se sabe que esta es una acción directa de aprehensión sin citación. ¿Por qué? Porque ya el Ministerio Público ve con suficiencia que sí es un autor para lo que son los 5 delitos tipificados que ha presentado el Comité Pro Santa Cruz. Y ante este panorama político que tiene que ver también con la justicia en el país, el diputado de Libre, Edgar Segarra, ha expresado que es hora de que el gobierno nacional se ponga los pantalones y que el pueblo ya está cansado de que respalden a Evo Morales. Ay, Dios mío, no sé qué haremos con los del gobierno. Lo que el gobierno tiene que hacer es ponerse los pantalones y empezar a hacer cumplir la Constitución y la ley. Hoy día han sacado otro mandamiento de apremio. Seguramente el fin de semana va a volver a salir el Evo en su movilidad, ya también hasta Cochabamba, Santa Cruz o tal vez al Paraguay. Entonces va a llamarle al ministro y le va a decir estoy saliendo. Tiene que ejercer su cargo el gobierno, el ministro de gobierno. Tienen que hacer respetar la Constitución y la ley. Bolivia ya está cansada de estas payasadas que están haciendo los ministros y los voceros. Yo quiero indicar claramente, aquí debe haber un contubernio o un arreglo interno o silencioso con Evo Morales, porque todo el pueblo está ya cansado de esto, o sea, está cansadísimo de todo. Se va a venir un conflicto y de ahí van a decir, cuidadito Evo, te vamos a llevar. Ha pasado el conflicto y hoy día se agarran a besos con Evo Morales. No ha pasado nada en el conflicto. Le dan premio, le dan respaldo, le dan todo y hacen un show político para que pongan estos temas de moda en cada día. Entonces, esa es la realidad. Tenemos, sí, un ministro chambón.
otra polémica en el país. Mediante un audio, presuntamente el comandante de la policía boliviana, Mirko Sokol, ha cuestionado al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, por los operativos. Un nuevo audio atribuido al comandante general de la policía, Mirko Sokol, profundiza la tensión con el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. En la grabación, la autoridad policial cuestiona que el ministro informe sobre operativos y califica esa situación de ridiculez, además de poner en duda su experiencia para pronunciarse sobre temas policiales. Me ha parecido siempre una estupidez, una ridiculez, ¿no? Porque para eso tenemos comandantes departamentales, directores, tenemos investigadores que pueden salir a explicar. Yo no sé cómo un ministro que no sé si habrá hecho ni su premilitar quisiera que pueda salir a hablar de operativos policiales. Ante estos hechos y los audios filtrados, el vicepresidente de Estado, Edman Lara, anuncia que va a poner una denuncia en contra del comandante Sokol por presunta insubordinación. Calificar de estupidez y de ridiculez la labor de un ministro de Estado y además pretender deslegitimar su autoridad con argumentos tan banales como si hizo o no la premilitar, no solo es una falta de respeto personal, es un acto de insubordinación pública. Y eso en cualquier Estado de Derecho tiene consecuencias. Lo que ha hecho el general Sokol cuadra perfectamente en estas causales. No hay interpretación posible, aquí hay infracción. Y aquí quiero ser absolutamente directo. Yo he sido crítico de la gestión del ministro de Gobierno, porque considero que su gestión es deficiente. Pero una cosa es la crítica política y otra muy distinta es permitir que un mando policial se crea con la autoridad de desacatar, insultar y deliberar públicamente. Si hoy toleramos esto, mañana la policía deja de ser una institución del Estado y pasa a ser un actor político sin control. Por eso, como vicepresidente del Estado, anuncio de manera firme que vamos a presentar una nueva denuncia formal contra el general Mirko Sokol, exigiendo el inicio inmediato de un proceso disciplinario y, si corresponde, las acciones penales pertinentes. Quien también se ha pronunciado respecto a este tema es el comandante de la policía, Mirko Sokol, quien niega las críticas de su parte al ministro de Gobierno y afirma que el audio fue editado. Quiero decir a la población que esto ya raya en lo ridículo, ya que, como ustedes han podido ver, se descontextualiza en realidad el contenido de estos audios, que, como había señalado en una conferencia anterior, es una charla doctrinaria que se tuvo con posgraduantes de la Universidad Policial. Yo voy a señalarles cuál es el contenido real, porque la gente que está presentando este tipo de audios lo único que pretende es generar polémica, pretenden tal vez buscar una confrontación con autoridades de gobierno, lo cual no va a ocurrir ni está ocurriendo. Como dije en mi discurso, la policía boliviana está más cohesionada, más fuerte que nunca, y estamos más unidos con nuestro pueblo, estamos más unidos con nuestras autoridades y estamos más unidos como institución. Respecto al tema, hay más repercusiones. La diputada de la Alianza Popular, Claudia Hervas, sostiene que los audios filtrados del comandante general de la policía boliviana, Mirko Sokol, son un síntoma de desorden e irresponsabilidad de cómo se está gobernando el país actualmente. Bueno, este es el reflejo del desorden y la improvisación con la que gobierna Rodrigo Paz y su gabinete, ¿no? Es impresionante que un comandante de la Policía Nacional esté hablando de su superior, que finalmente es el ministro de Gobierno, pero también un ministro de Gobierno que solo guarda silencio, que no dice nada, que hay un montón de narcotráfico en el país y que extrañamente ha empezado en su gobierno, además, ¿no? Estamos hablando de cosas demasiado extrañas, desde las narcomaletas hasta las narcomaderas y el oro, que realmente es el oro de contrabando. Entonces, que este tipo de dimes
dimes y diretes entre ambas autoridades es realmente lamentable y bueno, pues habrá que ver en qué desencadena, pero para mí es claramente un síntoma del desorden y de la irresponsabilidad con que se gobierna este país. En todo caso, esto se podría reflejar ya que el ministro de Gobierno ha pedido ya respeto de su mismo comandante. Evidentemente es una falta de respeto a una autoridad, ¿no? Pero también si esta autoridad solo guarda silencio y no resuelve los problemas que atingen a la seguridad nacional del país, ya que también el país se ha visto de buena manera hacia el exterior, como dicen, el mundo para Bolivia y Bolivia para el mundo, pues Bolivia para el mundo en este momento tiene un problema muy grande de narcotráfico y muy grande de seguridad nacional, entonces realmente deberían empezar a trabajar y empezar a resolver estos problemas que en realidad preocupan a la seguridad nacional de cada uno de los bolivianos. Es momento de la primera pausa en esta entrega informativa del Noticiero 24 Horas. Al retornar vamos a hablar de la renuncia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, y mucha más información a nivel nacional. No se vaya. Ahora disfruta el nuevo combo TV Smart Total de Entel, un combo que lo tiene todo. La Liga Profesional del Fútbol Boliviano en exclusiva por Entel Gold. Instalación por un boliviano, tarifas con descuento por los primeros 3 meses desde la instalación. Y además, adición hasta 4 líneas móviles por un boliviano cada una el primer mes. Disfruta de internet, televisión y telefonía móvil, todo en uno, con planes desde 239 bolivianos. No esperes más, elige el plan a tu medida, solo con Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Retornamos con más información en el Noticiero 24 Horas. Gracias por continuar con nosotros. En las últimas horas se ha dado a conocer de la renuncia pública por parte del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo. Él ha indicado que su cargo ahora está a disposición. Cuando uno da todo lo que puede dar y no encuentra respaldo de otras instituciones que tienen la obligación y que dijeron comprometerse, es triste cuando nos vemos solos como magistrados, yendo a la ciudad de La Paz, exponiendo, presentando proyectos de ley, ayudándole al país. Y es triste, peor aún, cuando los políticos se asustan y ven fantasmas donde no hay. Para tranquilidad de aquellos políticos, no me interesa la política, no es lo mío. Es más, yo no soy mentiroso, no me daría el cuero para ser político. No quiero ser político. Este año, cuando aprobemos el calendario de las vacaciones judiciales, mi cargo estará a disposición, señora decana, y por agradecimiento a nuestra sala plena, concluir nuestra gestión con la aprobación del calendario de las elecciones judiciales. Presentaremos nuestra renuncia a la sala plena y elegiremos nuevo presidente o presidenta, nuevo decano o nueva decana, y les daremos todo el apoyo, el mismo apoyo que nos brindó nuestra sala plena. Bueno, y ante este anuncio por parte de Romer Saucedo, desde la Asamblea Legislativa, el diputado del Partido Demócrata Cristiano, Manolo Rojas, ha lamentado la decisión tomada por Romer Saucedo y presume que detrás de esto hay motivaciones personales. Pero en todo caso, si así fuera, debe tener motivos fuertes y personales para hacer esta limitación. Esperemos que pueda reconsiderarlo. Creo que el órgano judicial ha sido conducido en ese tiempo de la mejor manera y bueno, vamos a hablar personalmente con esta autoridad. Diputado, pero ¿qué deja en todo caso que procede ahora? Porque había una anomalía, un vacío y esto no es más crisis judicial. Sí, tiene que sesionar el Tribunal Supremo de Justicia para nombrar un nuevo presidente en caso de que se haga formal la renuncia. Cabalmente, el presidente Romer Saucedo concluía su mandato a final de esta gestión 2026. Tenía que hacerse en todo caso por enero o previo a diciembre, tenía que hacerse una votación interna dentro del Tribunal Supremo de Justicia. Esto seguramente se va a adelantar, son 5 meses que se van a tener que adelantar, pero bueno, esperemos que el Tribunal Supremo de Justicia pueda elegir en caso de que se haga formal la renuncia. Yo veo que el presidente Saucedo ha tenido toda la libertad
desde el legislativo, que han trabajado con los especialistas, con los magistrados, sobre todo con la decana, con la magistrada Ruiz, que ha estado en todo caso predispuesta para poder avanzar como país. Entonces esperemos que de manera interna ellos puedan resolver esos problemas. No me animaría a hablar de una crisis porque no la he visto dentro del Tribunal Supremo de Justicia. Cambiamos de tema, ya que en esta jornada el sector de los panificadores han anunciado que esperan reunirse con el gobierno nacional y no descartan revisar el precio del pan. Como ser la harina, incluso los insumos, como ser la levadura, la manteca, ya van a tener nuevos precios desde el mes de agosto. No subirá en grandes cantidades, pero va a subir. No, la compra de allá de la Argentina es en dólares. Y lamentablemente igual el IVA que se paga para nacionalizar la harina también es en dólares. Al mismo gobierno pagamos en dólares. No sé por qué tienen ese tipo de manejo. Mientras el gobierno nos dé una respuesta positiva, vamos a seguir manteniendo el precio del pan, donde hemos pedido un precio de la harina que nos dé un precio estable, que estabilice, ya verán los modos, le hemos dado las maneras. Por el momento sí descartamos, pero caso contrario, si el gobierno nos sigue retrasando este proyecto de fortalecimiento, ya nosotros estamos trabajando desde el mes de enero de esta gestión y ya estamos medio año y no tenemos casi nada avanzado. En los bloqueos igual nos ha sido un poco de perjuicio, pero mi sector ha seguido trabajando de manera normal, donde no se ha sumado nada. Continuamos con noticias que tienen que ver con la economía en el país, ya que desde Control Social piden revisar el tipo de cambio flexible ante el alza de los precios. Preocupados, ustedes sabrán, nosotros que vivimos día a día y a pie, vemos cómo estamos pasando el tema de este sistema que el gobierno ha implantado sobre el tema del dólar. Ustedes saben que hoy ya prácticamente próximo a los 12 puntos, y día a día está subiendo igual todos los productos de la canasta familiar. Entonces, preocupados y quisiéramos que el gobierno analice este tema y proponga, bueno, que de una vez la estabilización de nuestro dólar, porque caso contrario vamos a tener serios problemas, especialmente en las laderas donde sufren todos los vecinos. Tendríamos que analizar ese tema porque el dólar flexible está causando muchos problemas. Los pobladores, los vecinos, usted sabe que también los de transporte, precisamente por esta situación de la flexibilidad del dólar, están queriendo incrementar pasajes y nosotros no estamos en la capacidad de tener que sufrir otro incremento más de pasajes. Ante ese panorama, la diputada de APB Súmate, María Esther Góngora, ha informado que se ha solicitado ante la Asamblea Legislativa que el cambio del dólar se mantenga en 6.97. No está para Bolivia, ¿no? Porque está subiendo las cosas, como bien lo han dicho los comerciantes, y todo Bolivia está desesperado. Hay gente que ha comprado terrenos a crédito y en dólares y no saben qué hacer. Hay gente también que se ha prestado en dólares y cómo va a pagar. Entonces yo creo que el gobierno, y también hay un proyecto de ley aquí en el Parlamento, para las personas que se han prestado en dólares, para los anticresistas, para los bancos, para los comerciantes, se va a tocar este tema. ¿Para qué? Para que se modifique, ¿no? Y se tome en cuenta que todos estos contratos se ha hecho al precio del dólar 6.97 y yo creo que tiene que mantenerse eso. Ahora, mientras tanto, ¿qué le decimos a la población? Ellos están preocupados, pero yo estoy segura que va a bajar el dólar, sí va a bajar, pero sobre este tema de las personas que han hecho contratos hace tiempo, yo creo que va a haber, y estamos pidiendo en el Parlamento que se mantenga al dólar 6.97. ¿Van a solicitar eso? Ya está en proyecto de ley, ¿no? Esto va a ser modificable. Y desde el sector del transporte pesado exigen reestructurar YPFB y abrir paso a los privados para poder garantizar la calidad y el abastecimiento del combustible. Aquellos personajes que han saboteado al Estado del gobierno debían estar presos. Para mí es un sabotaje cuando un combustible como gasolina o diésel llega con toda la certificación de origen. No necesitamos mezclar, no necesitamos cambiar de color, no necesitamos echar alcohol. Ahí es donde han hecho el sabotaje a la sociedad, a la población. Todo esto debe estar aprendido. ¿Quién era la cabecilla?
Carlos Cuellar, el hombre que hacía y deshacía en yacimientos. ¿Quiénes son sus seguidores? Siguen nomás trabajando. Ahí están la gente. Esa gente hay que cambiar, hay que sacarle, así tal vez pueda funcionar yacimientos. Ya debe hacer ese cambio total del personal. Esta gente que ha trabajado años en yacimientos debe ser totalmente cambiado. Dos, deben invitar a las empresas privadas que traigan diésel a la gasolina, como trabaja Chile, Perú, Brasil, otros países, ¿no? Acá no se mete en Chile, en Perú, el presidente. Hay dos privadas que mantienen diésel a la gasolina en todo el Perú, nunca falta. Entonces, eso debían invitar a las privadas para que traigan. Continúa la crisis del combustible en el país. Se ha pronunciado el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, quien ha manifestado que la falta de combustible para este sector es interminable porque las filas aún siguen muy largas y es imposible seguir así. Esto es de nunca terminar, ¿no? Tenemos muchos problemas con el diésel. Ustedes ven que ya las colas esta semana han sido interminables. Sabemos que el provisionamiento de diésel esta semana ha sido mucho menos que la anterior. Entonces, por eso las colas están más largas. Yacimiento tiene que dar una solución de fondo, una solución definitiva. Ahora a las 4 de la tarde va a haber una reunión con Yacimiento de nuevo para que cumplan el compromiso firmado con el sector productivo nacional, que es el que ayuda a mover la cadena económica, y que veamos qué solución de fondo va a dar. No podemos bloquear un precio del diésel, pero si no hay combustible en el país, el transporte haciendo fila, el transporte público haciendo fila, los agropecuarios haciendo fila, todos los sectores estamos haciendo fila. Las zonas de cosecha y de siembra se van cerrando. Ahí está la zafra cañera, es un gran ejemplo. Si no cosechamos hasta el 30 de octubre 200.000 hectáreas, se va a quedar la caña parada en los chacos y no va a haber azúcar y no va a haber etanol para el país. Otra noticia que tiene que ver con la justicia en el país, ligada también al ámbito político. Esta vez la presidenta del Consejo Municipal de Santa Cruz, Luisa Nayar, ha presentado documentos con los que asegura que el exalcalde de esta ciudad, Santa Cruz, Johnny Fernández, ha manipulado el sistema para pagar solo 322 bolivianos de impuestos. Además, afirmó que el exalcalde regularizó la diferencia después de que este caso fue expuesto públicamente. ¿Alguna duda de quién era el jefe de la mafia que saqueó las arcas del municipio y que destruyó la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra? Hoy esa duda quedó despejada. Vimos en horas de la mañana al señor Johnny Fernández con la desfachatez de decir que la denuncia sobre la manipulación informática de sus impuestos es una campaña de desprestigio. Señor Johnny Fernández, usted se desprestigia solo con todas las acciones irregulares que realizó durante su gestión, pero sobre todo con sus acciones de sinvergüenzura que viene realizando a lo largo de su vida política en esta ciudad y en este país. Usted no necesita que nadie lo desprestigie. Se desprestigia solo, como dije antes, por su pésimo accionar. En lugar de responder por qué había alterado y manipulado el sistema él o sus secuaces, salió a tratar de distraer la perdiz. Tengo justamente en mis manos las dos boletas de pago donde se evidencia con total claridad lo siguiente. Tenemos esta boleta de pago donde se establece un pago de 8.775 bolivianos sobre su bien inmueble. Sin embargo, tenemos también en documentos que en fecha 2 de abril de 2026 había realizado el pago de su inmueble con 322 bolivianos. Breve pausa en esta entrega informativa del noticiero 24 horas. Al retornar, tenemos el gran poder en puertas y los detalles al volver aquí en Palenque TV. Más información, por supuesto, también en el ámbito nacional. Quédese con nosotros. Ahora
Ahora disfruta el nuevo combo TV Smart Total de Entel, un combo que lo tiene todo. La Liga Profesional del Fútbol Boliviano en exclusiva por Entel Gol. Instalación por un boliviano, tarifas con descuento por los primeros 3 meses desde la instalación. Y además, adición hasta 4 líneas móviles por un boliviano cada una el primer mes. Disfruta de internet, televisión y telefonía móvil, todo en uno, con planes desde 239 bolivianos. No esperes más, elige el plan a tu medida, solo con Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Seguimos con las noticias a través de Palenque TV. Gracias por continuar con nosotros. Vol 110 se prepara para brindar seguridad durante la entrada del Gran Poder a través de su centro de monitoreo. Más de 50 cámaras de seguridad van a vigilar toda la actividad del recorrido. La Policía Boliviana realizando las coordinaciones correspondientes a través de la Dirección Nacional de Seguridad Pública y Vol 110. Hoy nos encontramos acá en lo que es el centro de monitoreo de lo que va a ser la entrada del Gran Poder. Bueno, la Policía Boliviana a través de Vol 110, como así también a través del Comando Departamental, va a brindar la seguridad respectiva en todo lo que va a ser el recorrido de la entrada del Gran Poder, tanto personal que va a ser dislocado en todo lo que es el recorrido, con la presencia policial en todo lo que va a ser la entrada al Gran Poder, como así también a través del centro de monitoreo, donde tenemos personal policial que va a estar vigilando todo el tiempo con la finalidad de poder brindar la seguridad y poder coordinar con otras unidades en lo que va a ser la seguridad de la entrada del Gran Poder. El Comando Departamental va a desplegar todo el personal suficiente y necesario para poder brindar la seguridad en lo que es el recorrido con la presencia policial, y nosotros como Dirección Nacional de Seguridad Pública y Vol 110 vamos a dislocar personal en este centro de monitoreo, donde tenemos más de 50 cámaras que va a estar realizando la vigilancia en todo lo que es el recorrido. Tenemos todo en todas las calles que va a ser parte del recorrido, como así también las calles adyacentes, donde el personal policial va a estar de manera constante y permanente realizando el monitoreo para poder ver todas las actividades, como también así algunas irregularidades que se puedan presentar o situaciones de emergencia, donde vamos a estar coordinando con las diferentes unidades de patrullaje a pie y motorizado para que se pueda brindar el apoyo, la seguridad en situaciones de emergencia o cualquier otra necesidad que se tenga en cuanto a la Policía Boliviana. Cambiamos de tema, ya que los incendios forestales son una problemática vigente en nuestro país. Al respecto, el alcalde de Tarija pide al legislativo la abrogación de 2 leyes incendiarias. Hay que terminar con las leyes incendiarias. Hay 2 leyes, la 1171 y la 741, que facultan a las personas a chaquear. Dice, el que pide permiso puede chaquear lo que quiera. Sin permiso, le cobramos una multa de 1 UFB por hectárea, vale decir 3 bolivianos con 50. Imagínense el incendio en Tarija, son más o menos 10.000 hectáreas. Si hubiese un culpable, pagaría 35.000 bolivianos y esto se acabó. Imagínese usted lo que nos ha costado a nosotros apagarlo al incendio. La pérdida en flora, en fauna que no se recupera. Para que crezca un guayabo, que es un árbol, una planta originaria de la serranía de Sama, se necesitan 20, 30 años. Toda el área de recarga de agua, de donde viene el agua potable. Entonces, esto viene del gobierno anterior, y el gobierno anterior tenía esa clase de ideas, ¿no? Que el fuego es bueno, que hay que chaquear, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Y miren las consecuencias que hoy tenemos. Eso no está bien, no es correcto, y es tarea de los legisladores nacionales y del gobierno nacional dotar de una legislación adecuada al pueblo de Bolivia, donde haya sanciones para todas las personas que quemen, que chaquean, que causan tanto daño. Ahora disfruta el nuevo combo TV Smart Total de Entel, un combo que lo tiene todo. La Liga Profesional del Fútbol Boliviano en exclusiva por Entel Gol. Instalación por un boliviano, tarifas con descuento por los primeros 3 meses desde la instalación. Y además, adición hasta 4 líneas móviles por un boliviano cada una el primer mes. Disfruta de internet, televisión y telefonía móvil, todo en uno, con planes desde 239 bolivianos. No esperes más, elige el plan a tu medida, solo con Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Momento de presentarles las noticias internacionales más importantes en el mundo. Tenemos información que Ecuador y Paraguay recientemente en las últimas horas firmaron un acuerdo
un pacto de extradición para luchar contra el crimen organizado. Tenemos todos los detalles, pero también tenemos noticias acerca de los incendios en Francia y España. Algunos se han reactivado. Esta es la información y mucho más en el mundo en este compacto internacional. Ecuador y Paraguay firmaron un acuerdo de extradición para combatir el crimen organizado. El mandatario paraguayo Santiago Peña visitó en Quito a su homólogo Daniel Noboa y ambos se reunieron en la sede presidencial para afinar estrategias contra el narcotráfico y otros delitos. Entendemos que ese trabajo tiene que llevarnos a trabajar de manera coordinada entre varios países. Al crimen organizado lo vamos a combatir con instituciones organizadas, con países organizados. Ecuador encara una violencia sin precedentes debido a la guerra entre organizaciones criminales que se disputan el control de rutas para el narcotráfico. Además se dedican a la minería ilegal, el secuestro y la extorsión. Los gobiernos de los dos países, de derecha y aliados del presidente estadounidense Donald Trump, también suscribieron acuerdos de cooperación en ámbitos como la conectividad aérea, el comercio, la inversión, la producción agropecuaria y el acceso a mercados. Pakistán, mediador entre Washington y Teherán, afirmó el jueves que ambas partes negocian una desescalada después de que Estados Unidos lanzara una intensa andanada de bombardeos contra Irán en respuesta a ataques en Jordania. Tras casi una semana de pausa, estas hostilidades reavivaron el conflicto, que además afectó a otros países hasta ahora al margen, como Egipto. Si en la víspera Estados Unidos y Arabia Saudita bombardearon a grupos proiraníes en Irak, Egipto atribuyó el jueves a un ataque con drones de origen desconocido el incendio de 2 navíos, uno de ellos estadounidense, en el puerto de Damietta, en el norte del país. Pese a que el conflicto se extiende, el portavoz de la Cancillería de Pakistán declaró que las negociaciones entre las partes siguen en curso, especialmente en lo que respecta al estrecho de Hormuz y a la desescalada. En medio de las tensiones y hostilidades existentes, Pakistán reitera que el diálogo y la diplomacia siguen siendo la única vía viable para seguir. Acogemos con satisfacción todos los esfuerzos encaminados a mantener el cese de las hostilidades y reanudar el diálogo entre Irán y Estados Unidos. También afirmó que su país hacía todo lo posible para reconducir el protocolo de acuerdo firmado en junio, que preveía abrir un ciclo de negociaciones de paz entre ambas partes. Francia y España vislumbraron el jueves una tregua frente a algunos de los peores incendios forestales de la historia reciente, mientras las llamas se propagan en otros países de Europa, como Grecia, Portugal y Turquía. El continente europeo sufrió este año sucesivas olas de calor y una grave sequía, que los científicos atribuyen al cambio climático causado por la actividad humana. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, levantó el jueves el estado de emergencia decretado la semana pasada por un incendio forestal que amenazaba zonas cercanas a Madrid, después de que las autoridades anunciaron que ya no quedaban focos activos. Yo creo que esta es una muy buena noticia que tranquiliza, que garantiza que efectivamente vamos a continuar con presencia de la UME y del Sistema Nacional de Protección Civil aquí en Ávila, por supuesto también en la Comunidad de Madrid. Más de 60.000 personas habían sido evacuadas en el peor momento de los incendios, pero la mayoría ya ha podido regresar a sus hogares. Al menos 100 viviendas han quedado destruidas solo en la región de Madrid, mientras que en la colindante provincia de Ávila el fuego también está estabilizado. Pero España enfrenta esta semana una nueva ola de calor y las autoridades advierten que el riesgo sigue siendo muy alto. De hecho, un nuevo incendio en el oeste del país, cerca de Portugal, obligó a evacuar el jueves a más de 600 personas. Socorristas japoneses luchaban el jueves con el fuerte calor al buscar sobrevivientes entre las ruinas de un centro comercial colapsado, tras un potente terremoto cuyo saldo mortal subió a más de una treintena, según anunciaron las autoridades. La Oficina de Manejo de Desastres de la Prefectura de Kumamoto dio a conocer el nuevo saldo mortal tras la recuperación de 7 cuerpos de una amalgama de escombros, acero y cables del centro comercial Aeon, que se derrumbó por la explosión después del terremoto de magnitud 7,1 del martes. Asimismo, se confirmaron 8 muertos en la fábrica Nippon Paper Industries, donde colapsó parte de la chimenea de la planta. Otras 5 personas están en condiciones críticas y casi 9.500 pobladores permanecen en centros de evacuación en la isla de Kyushu, en el sudoeste de Japón. El sismo del martes por la tarde causó daños importantes en Kumamoto, en Kyushu, donde destruyó viviendas, dañó puentes, provocó incendios y dejó sin electricidad y agua a decenas de miles de personas. Unos 13.520 hogares permanecían sin electricidad el jueves. Una serie de réplicas ha sacudido la región desde el terremoto inicial.
La UEFA amenazó con boicotear los próximos mundiales y otras competiciones de la FIFA. En un comunicado posterior a una reunión de urgencia, el organismo que dirige el fútbol europeo y sus 55 federaciones rechazaron unánimemente y de manera clara la propuesta de la FIFA de transferir acciones de la propiedad del Mundial y otras competiciones a inversores privados. Y aseguró que ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras esas propuestas sigan encima de la mesa, cuando falta menos de un año para el Mundial Femenino de Brasil 2027. Desvelado el martes, el proyecto de la FIFA prevé crear una empresa encargada de gestionar sus actividades comerciales y de eventos como el Mundial de Selecciones o el de Clubes. Inversores privados podrían poseer partes de la misma, pero serían minoritarios, según prometió el ente, que espera recaudar hasta 4.200 millones de dólares. Si el proyecto sale adelante, cada una de las 211 federaciones miembro de la FIFA podría recibir un bonus de 20 millones de dólares a principios de 2027 y verá cómo su dotación para el periodo 2027-2030 aumenta de 8 a 20 millones. Momento de presentarles las noticias más destacadas en el mundo del espectáculo. Karol G, porque durante la noche supimos que anunció nuevo álbum. Dice que crearlo le ha significado ahí 2 meses de estar encerrada. Damián, te cuento que se llama No me arrepiento de sentir tanto y sale el próximo 7 de agosto, a poco más de un año después de su anterior trabajo, Tropico Queta. Y este anuncio de la bichota se da a días de que inició su gira mundial de 64 conciertos que por ahora pues tiene bastantes presentaciones en ciudades de Norteamérica y se va hasta Europa. Claro, estaba viendo que justamente en su show de Chicago había presentado el tema Matadora, ¿no?, que viene en ese nuevo álbum. A meses de su ruptura definitiva con la bichota, Feid ha encendido las redes sociales tras ser captado muy acarameladamente en las playas de Marbella. Sí, señor, así como lo oyen, circularon videos e imágenes donde Feid aparece abrazando y besando apasionadamente a una misteriosa mujer bajo el sol español. Las redes sociales estallaron de inmediato acusándolo de dar vuelta a la página demasiado rápido. Página pasada y corazón contento para el paisa. A ver, pero recordemos que según rumores esta relación terminó el año pasado. Pues sí, ya el verde se quedó verde y nunca maduró, tal vez, ¿no? El Feid. Preste atención, a continuación le presentamos los datos del tiempo a nivel nacional.